Romina Cataño quiere comenzar la clase de hoy. Ahí está grabando. La profesora Romina, igual no sabemos si vamos a subir la clase de esta, pero bueno, es una opción. Los dejo con la profesora Romina Cataño. Hoy es Bien, ¿cómo les lunes va? 27 de septiembre. Profesora Cataño, por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches otra vez a todos. Vamos a trabajar hoy principalmente sobre los contenidos del capítulo 2 de la PASAD, ¿sí? De socioanálisis y potencial humano. Vamos a trabajar principalmente, vamos a recorrer los conceptos que ordenan, digamos, tienen efecto de andamiaje para el análisis institucional y principalmente para poder interpretar el aspecto, digamos, de intervención, lo que es después vamos a trabajar el socioanálisis propiamente dicho. Para lo cual, bueno, se me ocurrió iniciar retomando algunas de las cuestiones que habíamos trabajado en encuentros anteriores, tanto el Pollo como yo, recordar que habíamos hecho ciertos intentos de definir a la institución, en principio como esa relación con el sujeto, aquello que nos subjetiva y nos permite centrar a la cultura, aún antes de nacer, ya que se nos incorpora un orden, se nos asigna un nombre, se nos incorpora al orden de una familia dentro de otra de las instituciones nucleares de nuestra sociedad moderna. Y en relación a lo social también, considerar que mantienen principalmente las instituciones, nos mantienen cohesionados como sociedad. No teniendo principalmente un lugar físico, que es un poco, digamos, el carácter, digamos, epistemológico que se intenta introducir desde el análisis institucional o desde la corriente francesa, sino principalmente entender que habitualmente, si bien se las homologa con las organizaciones que son su materialización principalmente, las instituciones se corresponden con el orden de la temporalidad, tienen una vigencia en el tiempo, ¿sí? Y coexisten, ¿sí? Por eso son de distintas naturalezas y coexisten en una misma temporalidad diversas formas de entender a la institución o de vivir la institución. Entonces, podemos decir que se definen las instituciones como aquellos, convencionalmente se lo denomina como esos cuerpos normativos, jurídicos, culturales, que están compuestos de ideas, valores, creencias. Esto lo van a encontrar de esta manera en el texto de la PASAD. Leyes que van a determinar formas de un intercambio social. Así podemos comprender que allí consideramos a la sexualidad, a la vejez, al trabajo, al salario, al tiempo y las distintas formas de regular el tiempo vital, ¿sí? El tiempo libre, el tiempo para trabajar, a la justicia también, a las religiones o a la religión como esa institución universal y que se particularizan en cada sociedad y en cada momento histórico. Una institución siempre es un nivel de realidad social que va a definir cuánto está establecido y se relaciona con el Estado siempre, porque principalmente es el Estado a través de sus órganos parlamentarios los que instituyen y crean las leyes, que ordenan lo social. Entonces, desde este punto de vista no podemos dejar de ver la presencia del Estado y de las instituciones a través de ese carácter normativo que se transmite a través de los grupos y que toman forma o se transforman en las propias organizaciones. Las instituciones también constituyen, podríamos decir, tomando algunos de los autores que estamos trabajando, esos árboles de decisiones lógicas que regulan actividades humanas, indicando, determinando claramente lo que estaría prohibido, lo que está permitido y lo que resulta indiferente, lo que queda, digamos, en los márgenes decisorios de los individuos. Y según su grado de objetivación y formalización, pueden estar también expresadas en leyes como principios o fundamentos, o normas y hábitos o costumbres, que son las que convencionalmente encontramos situadas en la cotidianidad. Todo lo que acabo de decirles
se corresponde con la definición de lo que consideramos lo instituido, que a veces tiene más fuerza de ley que aquello que está normado. Hablábamos recién del Estado, de la regulación de la ley, pero hay formas sociales, convenciones, que tienen más fuerza de ley que lo normado por el sostenimiento de las costumbres. Ese orden del instituido siempre se ha visto privilegiado, tanto por sostenedores de una concepción objetiva del derecho, como por la sociología positivista, ¿sí? Ahí podemos recordar y retomar, como lo sitúa también la Passat, a Saint-Simon, a Comte, Spencer, y principalmente Durkheim, que consideraban la institución, desde esta faceta propiamente lo instituido, como esa pura compulsión exterior, impuesta por la sociedad como una necesidad de regulación social para prevenir la anomia. Esto, de esta manera, definía Durkheim el hecho social como esas maneras de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo que ejercen un poder coercitivo sobre esa conducta, orientándola en todo su desarrollo, suponiendo una forma de modificación de la interioridad de todo el sujeto, forzándonos a sentir, a pensar y actuar de una manera determinada afín a la colectividad en la que tenemos esa correspondencia. Esta concepción funcionalista, como expresa la Passat, considera solamente las instituciones bajo el aspecto de lo instituido, escotomizando, expresa claramente, una dimensión más que importante, que es el carácter instituyente. Arribamos de esta manera a la dialéctica que establecen estos autores, denominada dialéctica instituido-instituyente, que es un aporte de Luró a la corriente institucionalista, donde sitúa que si bien la institución se presenta como ese dato exterior a nosotros, también necesita nuestro carácter o nuestro poder instituyente. Si bien la sufrimos, y esto es cita textual, también por otra parte las fundamos, las mantenemos vivas gracias a un consenso. Es nuestra actuación cotidiana y permanente. No es únicamente nuestra posición pasiva frente a aquello instituido, sino también tenemos cotidianamente una actividad instituyente que puede servir también para volver a cuestionar a las instituciones. Vamos a ir, digamos, pensando algunos ejemplos más allá de, que nos permitan apropiarnos de otra forma de estos conceptos, más allá de la literalidad. A este proceso, o esta dialéctica que se da entre lo instituido y lo instituyente, los autores lo denominan como procesos activos de institucionalización. Esos procesos activos de institucionalización se van a dar a través de procesos históricos que se visualizan a través de crisis, cambios o revoluciones y que, como ellos lo denominan, constituyen el carácter de laboratorio de la sociedad instituyente. Toda transformación, toda posibilidad de interpelar el carácter del instituido se da en el escenario de lo colectivo, de lo social, a partir de interpelación, la interpelación y la posición activa en esa interpelación del corrimiento de los sujetos frente al determinismo del orden de lo instituido. Podemos pensar como esos pequeños intersticios por los cuales se dan esos movimientos instituyentes. Y esta denominación del instituido se va a basar principalmente, como lo sitúa Castoriadis, que es uno de los autores, digamos, que sitúa, que plantea o que retoma la Passat, es el que nos define a la institución como ese inconsciente político colectivo, que se va a basar justamente el carácter del instituido en el olvido de los orígenes de la propia historia. Eso va a condicionar que aparezcan como fijas y eternas, y dándole una condición transhistórica en la vida de los sujetos y, por supuesto, en la vida de las sociedades. Esto lo denominan, o esto lo plantean, en condiciones de una alienación social o una autonomización institucional. Quiere decir, este desconocimiento, esta naturalización e invisibilización de nuestra capacidad o posibilidad, no solamente de ser productores, sino reproductores,
sino principalmente productores de una posición diferente frente al marco institucional, es aquello que está más propiamente escotomizado dentro del plano institucional. La alienación entonces es esa autonomización y el predominio principalmente de ese momento imaginario, lo vamos a ver la semana que viene con Guattari, a qué nos referimos con esa cristalización del imaginario, del orden de las instituciones, y que implica la autonomización y el predominio de una institución relativamente a la sociedad. Esta autonomización se va a expresar también y se encarna en la materialidad de nuestra vida social, pero siempre va a suponer también que la sociedad vive sus relaciones con sus instituciones a la manera de un imaginario. Dicho de otra forma, no se va a reconocer en el imaginario de estas instituciones como un producto propio. Esto es la alienación, no solamente de la posición subjetiva nuestra en relación a la institución, sino principalmente el carácter de lo colectivo que la sostiene. Por eso mismo, entonces, es importante profundizar sobre esta dialéctica entre lo instituido y lo instituyente para apelar a esto cuanto se detalla en determinados procesos activos de institucionalización, cómo se da la transformación, el carácter de cambio, de posibilidad de cambio, no solamente del sujeto en relación a una institución, sino principalmente el carácter de lo colectivo. Entonces, frente a una sociedad dada, ahí lo vamos a tomar a Castoriadis, se plantea como un modo de producción que instituye un conjunto organizado de relaciones sociales mediante un hacer instituyente, que se va a apoyar en una situación dada, estamos hablando acá en términos de esa vertebración entre la temporalidad y lo espacial, ¿sí? Estamos hablando del plano de la territorialidad, y en creaciones del pasado que aún están vivas, en el hecho, dice Castoriadis, de que ya existe una sociedad instituida cuando el nuevo hacer instituyente las transforma, quiere decir que le posibilita, activamente le asigna, le da otra forma. Y no todas las instituciones son nuevas cuando esa sociedad se construye. De hecho, nosotros reconocemos como instituciones propias del Estado moderno, ¿sí? La iglesia, el ejército, la familia, el Estado, pero que son fundamentalmente instituciones que definen al capitalismo. Lo estuvimos viendo las semanas anteriores, sobre todo desde el recorrido de las lecturas sobre Foucault, ¿sí? Hay un determinismo allí, una conformación, una forma de delimitar, de delinear las subjetividades a partir del Estado moderno. Y estas instituciones que ordenan lo colectivo siguen teniendo vigencia. Lo que sucede es que la institución del capitalismo ha modificado profundamente sus articulaciones, dice, su sitio en las nuevas relaciones y principalmente su equilibrio y las relaciones de poder. Lo que se instituye entonces a través de estos reacondicionamientos que ha producido el capitalismo en sus diversas modalidades y sobre todo en los últimos tiempos, también son producciones e instituciones nuevas, una redefinición de la infrarrealidad inscripta ya no en los libros, no como lo veíamos la semana pasada, lo leíamos en los dispositivos como el panoptismo desde Foucault, sino en el actuar de los hombres en sus relaciones, en su organización cotidiana. Toda institución siempre comprende un movimiento que genera lo instituyente como un resultado que se ve expresado en lo instituido, a través de este proceso de institucionalización. Entonces acá vamos a ver estas aristas. Por un lado, lo que denominamos la autonomización o la alienación de las instituciones y los procesos activos de institucionalización que tienen que ver con esa transformación al interior mismo de lo que está situado y que generalmente queda mayormente escotomizado por la presencia del Estado y las regulaciones de las normas sociales convencionalmente aceptadas o que se naturalizan como tal. Dentro de estas instituciones, y tenemos muchos ejemplos, sin ir más lejos, el lenguaje inclusivo, que ha tomado inclusive en nuestra propia universidad, ¿sí? Ha sido aceptado como
parte de la escritura académica. Entonces quiere decir que esos procesos de transformación se dan al interior, diría yo, para el ejemplo que les estoy dando, se sitúan en instituciones que habitamos todo el tiempo y que no determinan una forma única, en este caso, de tomar ese lenguaje, sino en términos de poder incorporar el lenguaje inclusivo como una forma de integrar, de incluir, justamente, amparar a las diversidades, principalmente esto, las disidencias o diversidades, ¿sí? Lo cual tiene que ver con todo un trayecto del movimiento feminista, que un poquito más adelante lo vamos a ver más precisamente como un ejemplo de analizador. También podemos situar acá las relaciones de parentesco. A partir del año 2010, cuando se legisló en nuestro Parlamento, después de aguerridas discusiones, se logra la aprobación del matrimonio igualitario, se conformó justamente, o sea, se legisló y se amparó legalmente como un derecho civil para las familias que ya venían siendo constituidas, pero familias que no entraban dentro de la lógica de lo heteronormativo, a partir de lo cual esas relaciones de parentesco se han visto modificadas, ¿sí? Hoy tenemos niños que están incluidos en otra organización social, principalmente de nuestro carácter de Estado moderno, que es la escuela, que son hijos de parejas lesbianas, de parejas homosexuales, de familias inclusive hasta monomarentales. Entonces, esa diversidad de prácticas y esas diversidades de formas de habitar las formas sociales como construcción, el Estado, con posterioridad y después de muchas luchas y principalmente de muchos debates parlamentarios, logra alojarlos como un derecho civil. También podemos pensar en la división social del trabajo, que dentro de la lucha feminista largamente transitada, hoy también se denomina como la división sexual del trabajo y que nos está interpelando principalmente en visibilizar todo aquello que implican a las tareas domésticas, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que finalmente, a través justamente de esta lucha de los movimientos feministas, y el feminismo como una diversidad de prácticas y de posiciones, que no es unívoca, han logrado visibilizar. No nos quedamos solamente en esa división social del trabajo, sino también incluimos hoy la división sexual del trabajo. La religión, la justicia, inicia a hablar del dinero, que es lo que regula nuestra vida cotidiana, el acceso a las posibilidades de bienes de consumo. Entonces, para realizar concretamente una función reguladora en las instituciones, se materializan tanto en organizaciones como en establecimientos y principalmente toman este orden del carácter jurídico, que el Estado, a través de su parlamento, debate, sitúa, instala esa discusión desde distintos sectores que se pronuncian hasta que logra finalmente legislarse o no, considerando una ampliación de derechos para los sectores que no se consideraban incluidos frente a la legalidad anterior. Entonces, esto es un ejemplo de esos procesos activos de institucionalización. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, avancemos ahora un poco más sobre la teoría de la sociedad instituyente, que a partir del año, bueno, tenemos ahí como un referente, se los había mencionado recién, a Castoriadis, que introdujo la dimensión psicológica en la consideración de esta cuestión, que la institución se formula como una red simbólica, socialmente sancionada, como lo venimos planteando, en la que se van a combinar en proporción y relaciones variables un componente funcional, un componente principalmente imaginario.
esta teoría de la sociedad instituyente, y que él después va a definir a la institución como ese inconsciente político colectivo, esa teoría de la sociedad instituyente se formaliza o surge de una relación política entre la teoría y la práctica. Y como ya lo dijo mi compañero El Pollo hace varias clases atrás, también su fundamento político es la perspectiva del freudo-marxismo, ¿sí? Y principalmente porque interpela el Estado clasista como ese lugar originario de la represión, ¿sí? O fuente del desconocimiento del olvido institucional. Por eso les situaba recién el Parlamento como el sitio, digamos, la organización propia del Estado para poder tomar ese activismo en la transformación de los sujetos en relación a las instituciones, situarlo y darle discusión y debate, ¿sí? Hasta tanto se logre esa legislación. Siempre el Estado va a funcionar mediante mecanismos y aparatos ideológicos que sostienen esa ilusión institucional y el desconocimiento para que se mantenga, dice Castoriadis, ese sistema social de estabilidad de las relaciones sociales dominantes que instituyen productores, sujetos productores, pero también reproductores del escenario de las instituciones sociales. Esta es la hipótesis fundamental en la que se basa el análisis institucional y va entonces, retomando la definición, lo que ya trabajó El Pollo hace unas clases atrás, este carácter de esa doble faz que nos ocultan las instituciones como definición, porque la institución se considera como ese inconsciente político colectivo. Por un lado, aparecería esta faz visible como ese conjunto de reglas, lo que veníamos hablando recién, ese conjunto de normas, de costumbres, de hábitos, que rigen principalmente la superficie de las relaciones sociales, pero que oculta principalmente aquello que no está dicho, pero que se revela producto de una represión social y que aparece en manifestaciones. Por eso esto de anclar o prestar atención en la diversidad de prácticas donde se pronuncian colectivamente, ¿sí?, en reversión o con intentos de transformación al interior de las propias instituciones. Institución de educación, como hablábamos recién, la del lenguaje, como hablamos recién en relación al movimiento del feminismo, interpelar qué sucede en el ámbito doméstico, qué sucede en relación a la reproducción, la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, en referencia a el logro de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del año pasado. Entonces, lo que está ocultando es aquello censurado del habla social como expresión de una alienación, la voluntad de cambio y el regreso de lo reprimido social en las crisis sociales. Por otro lado, como también lo recordaba o lo tomaba El Pollo, los aportes también del marxismo, en cuanto a esas relaciones sociales instituidas ya por el modo de producción capitalista, donde ordena en esa lógica del conflicto, de esa relación conflictiva entre burgueses y proletarios, en relación a la propiedad privada, a quienes poseen y quienes no la poseen, quienes solamente tienen su fuerza de trabajo para vender a cambio de un salario, y lo más oculto allí en esas relaciones de poder es que el capitalista o el burgués se queda con ese plusvalor, ¿sí? Todo aquello que aporta ese sujeto en esa red de relaciones, principalmente en la venta de sus fuerzas de trabajo, y que se la queda justamente ese burgués, el capitalista. Tanto los aportes de Freud como con su producción del inconsciente, o las producciones del inconsciente como aquello oculto, y esos procesos de represión vinculados a los conflictos intrapsíquicos a partir del enjuiciamiento de las instituciones, por ejemplo,
lo que mayor tratamiento tuvo en Freud, es la sexualidad. Que lo leíamos el otro día, o digamos en la clase pasada, en relación a cómo lo piensa también Foucault, en su analítica acerca del poder y las críticas que le formula a Freud. Pero son críticas que se avienen 50, 60 años después de lo inaugural, del hecho inaugural de Freud, de situar a la sexualidad como una institución propia de la modernidad, y principalmente anudada a la burguesía. La ocultación entonces se cumple a través de esas mediaciones institucionales, dirá el mismo Castoriadis, que penetran por doquier en la sociedad. Y de esta forma, todas las organizaciones van a pasar a ser entendidas como esas formas materiales en las que las instituciones se realizan o se encarnan, se nos encarnan. Tomamos posición desde esa naturalización, como les decía al principio de esta clase, que se nos incorpora desde que nacemos a un orden cultural. Y en ese proceso mismo de afianzarnos, de constituirnos como sujetos, y a lo largo de la vida y el trayecto que hagamos, interpelaremos o no aquello del orden de la naturalización, desde donde se nos ha investido en el carácter natural que nos cultivó desde un principio. Estas formas materiales, entonces les decía, que se institucionalizan o se nos encarnan, de acuerdo con su dimensión, van desde un grado complejo en lo organizacional, diríamos como lo más aparentemente expuesto del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Educación de la Nación, que determina los contenidos, lo que regula, por ejemplo, la exigencia o que ampara el Estado y garantiza hoy el derecho a la educación pública, y le establece desde los 4 años hasta los 18 con el pasaje por las 3 instancias de nivel inicial, de la primaria y del secundario, para poder promover y ser un individuo apto para el ingreso a la vida laboral, ¿sí? Porque saben ustedes hoy que la regulación, también en el orden de el Ministerio de Trabajo, para poder constituir en todo caso en el ámbito formal estoy hablando, ¿no? Un contrato laboral, siempre se establece ese orden de un secundario terminado, una licencia que uno tiene que presentar, una certificación sobre sus aprendizajes para poder ser incorporado al ámbito formal de lo laboral. Estoy hablando de lo formal sobre todo, ¿sí? No de las situaciones como las mencionábamos la semana pasada, a partir de la participación de uno de ustedes en relación a las situaciones de precarización laboral, que bueno, que en la pandemia tuvieron más que se han visto más que visibilizadas. Tanto la creación entonces de las nuevas instituciones como de las nuevas organizaciones responden a este proceso complejo, les decía, en el que interactúan acciones instituyentes con instituidos consolidados. Estos son procesos permanentes. Por eso les situaba, y vuelvo a repetir, que la vigencia de las instituciones tienen un carácter en el orden de la temporalidad y no de la espacialidad, porque espacialmente coexisten distintas posiciones y sobre todo cómo nosotros, desde nuestra propia subjetividad, estamos atravesados y qué podemos decir en relación a nuestras filiaciones institucionales, será justamente tan diverso como lo diverso que somos o lo diferente que somos unos con otros, ¿sí? Y que tiene que ver con la trayectoria, con la propia experiencia de transitar por diversos espacios institucionales que toman forma en esas organizaciones que las materializan. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces, tanto la creación de nuevas instituciones como estas nuevas organizaciones, de hecho, todo lo instituido es siempre el resultado de una acción instituyente previa. Cuando ese efecto se produjo por primera vez, se dice que se fundó una institución, pero es lo más reprimido, es lo más invisibilizado y lo plenamente olvidado, lo propiamente olvidado. El instituido entonces cumple ese papel histórico importante porque va a regir para ordenar la actividad social
lo esencial de nuestra vida colectiva. Y para que estos instituidos sean eficientes, deben permanecer abiertos a las transformaciones con que el instituyente va a acompañar este devenir social, dice uno de los autores. Sin embargo, este instituido tiene una tendencia a permanecer estático e inmutable, conservando el carácter justamente del Estado en cuanto a guardador, regulador de ese orden social a través de sus propias legislaciones. Los movimientos instituyentes que se pueden observar en estos devenires sociales van a configurar entonces esos procesos que a través de las movilizaciones por fuerzas productivas y deseantes, digámoslo, aquellos que nos pronunciamos y nos sentimos parte del movimiento feminista, ¿sí?, que tienen posibilidad de fundar nuevas instituciones y transformar las existentes, inventando así, en todo caso, intentando inventar nuevos instituidos. Vamos ahora a aproximarnos, hasta aquí trabajé lo propio de la definición de Castoriadis, retrabajada por la PASAD sobre la institución como ese inconsciente político colectivo, en relación a la dialéctica instituido-instituyente. Pero otro concepto fundamental para el análisis institucional, que es operativo, principalmente a la hora de las intervenciones, es el concepto de analizador. El análisis que nosotros estamos produciendo, inclusive en estos ejemplos que les estoy proponiendo para pensar, siempre es un trabajo de interpretación del habla social como colectivo. Y en eso hay diversidades de colectivos que se presentan y que se pronuncian en una misma temporalidad. Esto podríamos considerar el analizador como esa expresión colectiva y política de los deseos, ¿sí?, del deseo, digamos, del colectivo, que es algo más y algo diferente. Recuerden lo que trabajó también el Pollo en relación a psicología de las masas y análisis del yo, en articulación con los aportes del Huró, ¿sí? Es un constructo de un deseo que no tiene que ver con el carácter del individual, sino un deseo inconsciente, reprimido, pero de orden de lo colectivo. Y esto, el análisis institucional, se va a orientar a la transformación de este habla terapéutica en un habla política, a diferencia del tratamiento que aquí justamente los analistas institucionales se plantean en diferencia al trabajo de intervención desde la psicosociología, es que no será un habla terapéutica, sino principalmente un habla política, desde donde interpelarnos en ese atravesamiento de diversas instituciones, ese magma, en todo caso, esa construcción de lo que es nuestra propia subjetividad a partir del atravesamiento y las experiencias en ese atravesamiento de nuestro pasaje por las instituciones y nuestra reactivación de nuestra posición frente a esos pasajes. Entonces, a través de los analizadores, el análisis institucional lo que propone es, a través de una serie de saltos cualitativos de la historia, porque vuelvo a insistir, el orden de las instituciones se corresponden a la temporalidad, no al suceso empírico necesariamente anclado en la espacialidad, ¿sí? Es principalmente, se refiere al orden de los discursos, y están vigentes, varios y diversos. Entonces, se va a teorizar principalmente, nosotros vamos a tomar esta definición del analizador y que generalmente se la vincula con los analizadores históricos, que son los que nos permiten justamente ver esa cristalización de diferentes discursos que se entrelazan políticamente frente a un mismo fenómeno. Esta forma de construir, o en todo caso de posibilitar una habla política acerca de un suceso como hecho social, y no el hecho social como se los decía recién en términos de Durkheim, lo que permite es, o que posibilita es oponerse a una concepción lineal y continuista de la historia, como también lo veníamos viendo en la genealogía Foucaultiana, de la
forma en que yo reactualizo un discurso de acuerdo a un hecho social puntual. Entonces, los analizadores históricos, para los analistas institucionales, serán aquellas situaciones de crisis, revoluciones o cambios que se produzcan al interior de una misma institución, aquellos acontecimientos que van a irrumpir revelando contradicciones en una época y que producen o que tienen la posibilidad de producir un análisis en acto, que sería imposible de ser llevado a cabo si uno no deconstruye ese saber instituido, produciendo una nueva significación o nuevas significaciones como negación, digamos, de ese saber social. Esas significaciones o nueva construcción de significaciones como un habla política, no terapéutica, ¿sí? Es el acto de instituir y principalmente de situar a los sujetos en ese carácter activo en los procesos de institucionalización. ¿Sí? Van viendo cómo se enlazan y se van correspondiendo entre sí los distintos conceptos que andamian nuestra práctica del análisis institucional. Si hay algo que no se comprende o quieren interrumpir o hacer alguna pregunta o algún aporte, bienvenido sea. ¿Está? Dirán también los analistas institucionales que los analizadores serían ese laboratorio de la sociedad instituyente, porque todo analizador siempre es un analizador social. Y serán esos dispositivos que van a provocar la revelación de aquello que estaba oculto. A partir del pronunciamiento de los sujetos que son parte o que toman parte activa frente no a la denuncia en términos de una queja, sino en términos de ser una protesta activa, una puesta en camino, una puesta de transformación, no solamente en acción conducida, sino principalmente en una posición diversa de esas subjetividades que no actúan al modo como lo veíamos en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, sino que se sienten interpeladas en ese carácter activo frente a lo instituido que cobra sentido para la singularidad de esos sujetos. ¿Se comprende hasta ahí la función del analizador? Bien. Entonces, estos analizadores van a permitir el esclarecimiento también del inconsciente institucional, en los términos de lo que recién lo veníamos planteando con Castoriadis. Todas las situaciones de análisis e intervención se van a basar en el manejo de los analizadores. Y esto, acá voy a hacer una aclaración. Para nuestras categorías y nuestros criterios como cátedra, inclusive muy compartidos con el Pollo, acá todas estas disquisiciones, en todo caso que formulan diversos autores, tanto Guattari como Luró, el mismo Lapasat, donde digamos, califican al analizador como construido, natural, espontáneo o histórico. Es un carácter, digamos, transitorio o que califica la situación en la que se produce como analizador per se. Que lo más importante de lo que ustedes se tienen que apropiar es la noción o el concepto de analizador. Esa calificación, ese sufijo, lo hace en el sentido del carácter en donde aparece y donde se puede producir el análisis colectivo. Se entiende por añadidura, tiene que ver con la situación, no con que nosotros, en términos de, una nociología, entremos en esas disquisiciones de que si es construido, si es artificial, si es espontáneo, si es natural. Lo importante es que, para nosotros, es que ustedes se apropien y reconozcan qué función tiene el analizador para el análisis institucional y sobre todo para los procesos posteriores que veremos, y que para lo cual nos va a ayudar mucho esta entrevista, este conversatorio con Saidón, acerca de qué producen los analizadores en relación al movimiento del socioanálisis. Si levantaste la mano, me querías hacer una pregunta. Romina, sí, te quería preguntar esto. O sea, el analizador sería el acontecimiento, sería lo que irrumpe, que Sí, sería como porque
El emergente. Claro, el emergente que hace entre el instituido y el instituyente, lo que hace que pueda generarse otra cosa. Lo que pone a funcionar o lo que va a ser un provocador del habla social o del habla colectiva, pero siempre y cuando los sujetos estemos implicados en la situación. Claro. Porque ese habla, como te decía, no tiene que ver con el carácter de la, como decía recién, de la queja, de la denuncia, sino principalmente con un carácter propositivo, donde se incluye, donde el sujeto toma una posición activa porque él mismo se siente interpelado de sus propios atravesamientos institucionales con aquello que está sucediendo. ¿Sí? Bien, re claro. Ese es el carácter del analizador. Muchas gracias. Entonces, no, de nada, por favor, interrumpan y pidan, aclaren, o incluso ustedes con sus propias intervenciones van aclarando los conceptos. Entonces, todas las situaciones de análisis, y principalmente, acá nosotros en estas mismas clases, con las que ha dado el Pollo, con las que doy yo, con los ejemplos. Romina, antes de continuar, Virginia García, que yo no la veo desde acá, levantó la mano. No tiene cámara. Sí, justo quería preguntar, a ver si estoy entendiendo bien el concepto. Por ejemplo, ¿puedo pensarlo un analizador en el discurso de un sujeto? ¿En algo que cuenta, que relata esa persona? Sí, pero Virginia, acá lo que imprime de diferente no es el orden del discurso en un sujeto, sino en el discurso de lo colectivo. Yo digo, lo que cambia es la posición subjetiva de nosotros como individualidades dentro de un colectivo. ¿Está? Porque si no, ahí tendría la función terapéutica, es de lo que justamente el análisis institucional toma como propio, los aportes propios del, digamos, del dispositivo analítico freudiano, pero justamente lo que aporta, dice, no nos vamos a quedar en ese modelo hablista, terapéutico, sino vamos a propiciar otra cosa, que tiene que ver con el carácter de lo colectivo. No es solamente la posición que cambia y que se transforma al interior del sujeto, sino es con el otro, porque la construcción de ese carácter justamente de la institución tiene que ver con lo colectivo, no con lo individual. Lo individual es cómo se internaliza, cómo lo naturalizamos, o en todo caso, cómo las habitamos a las instituciones. Pero acá lo importante es que varíe, que cambie, que se pueda transformar, quiere decir darle otra forma en el sentido de lo colectivo, que haya la producción de una nueva significación, pero en el orden de lo colectivo. Y ese colectivo no necesariamente refiere a una totalidad, ¿sí? Tenemos que diferenciar, y que este fue un aporte valiosísimo que hizo Luró, justamente en su amplia y profundísima tesis, que está en el libro de El análisis institucional, donde él diferencia ahí totalidades, ¿sí?, de la construcción de las colectividades, ¿sí? La institución se corresponde con el orden de lo colectivo o de lo social, que tiene su representatividad a través de diversos colectivos que se pronuncian en relación a una institución. Ahora yo les traje como ejemplo, para poder trabajar con ustedes, justamente el movimiento activista del feminismo, cómo ha llevado adelante, después de años de lucha, ha logrado, y sin un apoyo colectivo tan, digamos, en los términos dimensionales o en las dimensiones colectivas que cobró, cuando se logró legislar o aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del año pasado, cuando más de 1 millón de personas se expresaron en nuestro país en relación a poder considerar esto en función de la institución salud pública, el derecho sobre las mujeres a poder pensar su sexualidad, derechos reproductivos y derechos sobre la decisión del propio cuerpo. Y donde el Estado transforma en ley y garantiza la posibilidad de
justamente de sobrevida, más que de sobrevida, de poder seguir viviendo aún, decidiendo sobre su propio cuerpo, sin tener el carácter punitivo de los objetores de conciencia. Aunque eso sabemos que en en todo nuestro territorio nacional no se da de la misma manera. ¿Sí? Nosotros que en todo caso habitamos la ciudad de Rosario, sabemos que de esto, el feminismo y sobre todo el carácter de la salud pública en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tiene larga trayectoria del trabajo sobre derechos en relación a derecho a la reproducción o a la no reproducción, ¿está? Pero no cobra el mismo sentido, supónganse al norte de nuestro país, o en algunos sectores más reaccionarios, más vinculados con la iglesia, diría inclusive el mismo papado que se ha pronunciado, digamos el papa que es propiamente argentino y se ha pronunciado en relación al debate de esta ley. Entonces, digo, la diversidad de práctica y principalmente la construcción del colectivo, ¿sí?, no unifica discurso, por el contrario, lo que el análisis institucional propicia y abre a las posibilidades del analizador de poder no solamente pronunciarse, sino de poder escuchar y analizar desde las diversas voces que se pronuncian en relación a un analizador. En este caso, el analizador que yo les estoy proponiendo es la interrupción voluntaria del embarazo. Me están haciendo muchas preguntas por chat y no puedo hablar, no puedo leer César, mientras hablo. Perdón. por eso, César Serrano quiere hacer una pregunta, levantó la mano. Sí, Y César, yo si dale. querés te tengo una pregunta después. Sí, por Ok. favor. Profe, ¿podríamos ubicar también como analizador, por ejemplo, un cambio que se da en una organización? Por ejemplo, no sé, en algún momento se dedicaba a fabricar ciertas cosas y con el tiempo por los acontecimientos económicos y sociales, termina en el tiempo modificándose aquello que produce y eso lo podríamos tomar como un analizador para tenerlo en cuenta. César, eso lo tomaría más en términos de innovaciones organizacionales. Tendría más que ver con la lógica de poder pensar un producto situado en otra institución tan relevante y más invisibilizada que es el mercado, ¿sí? Si una organización que se orienta a la producción de bienes o servicios y necesita actualizar o ofrecer, crear otro producto, fabricar, poner en circulación otro producto, será porque hay una demanda en términos del consumo, pero no tiene que ver con justamente el discurso del análisis institucional. El análisis institucional lo que toma como interpelaciones es lo que sucede en el plano de lo colectivo. Te diría que principalmente tenemos, por eso ya tomaba el movimiento feminista, pero, por ejemplo, lo que ha sucedido a través de la pandemia, el movimiento de los trabajadores de las fábricas recuperadas, ¿sí? La potencia justamente de los cuando se crean las cooperativas, como lo situaba el Pollo en un par de clases antes, ¿sí? Eso es la posibilidad de los sujetos de tomar per se, de tomar una posición activa en la transformación al interior, no en este caso una organización. Si vuelvo al ejemplo de la creación, o la recuperación de un emprendimiento productivo como fábricas recuperadas, es porque ahí cambia inclusive hasta la personería jurídica, ¿sí? Porque son los trabajadores de ese establecimiento, esa organización ya cambió hasta en su forma, en su formato legal. Entonces, para tu ejemplo, César, si lo interpreté bien, no sería el adecuado a los condicionantes, digamos, los conceptos que vertebran el análisis institucional. ¿Fui Bien, clara muchas en gracias. esto? Sí, muchas gracias. Perdón, una pregunta. Delfina Faletti pregunta, profe, una consulta. Ante, por ejemplo, la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿el feminismo actuaría como analizador o el analizador es el Estado al escuchar este habla social y legislar ese deseo del Bien. colectivo? Bueno, vamos con ese ejemplo.
Sí, vamos Ajá. ahora con ese ejemplo. Dame unos minutos porque era uno de los ejemplos sobre el cual traje materiales. Bueno, voy a seguir un poco más profundizando sobre el concepto de analizador y vamos a pasar, digamos, a ese ejemplo que estaba proponiendo. ¿Quién? ¿Quién de ustedes? Perdón, yo estoy conectada con celular, entonces veo 8 Tiene pantallitas. apagado Ah, bien, el bueno. micrófono. Delfina Bueno, Spalletti fue, Romina. bueno, Perdón, Betina, yo tenía apagado el perfecto. micrófono. No, Sí. está bien. Delfina, perfecto, gracias. Bueno, entonces, a partir del analizador, que siempre va a ser un analizador social y que no está necesariamente anclado al interior de una organización, César, para intentar ser más clara aún respecto del ejemplo que planteábamos recién. Serán esos dispositivos que provocan y revelan a que hablar no es un habla inocente, es un habla activa, una apuesta activa sobre aquello que estaba oculto. Y tienen la intención de propiciar no el diálogo fluido, conciliador, sino por el contrario, el activo que generalmente posibilitará conflictos, diversidad de enunciados, para poder, a partir de eso, poder producir nuevos significantes. El hacer aparecer, emerger un material analizable, esa es la función del analizador. Y es posible comprender y explicar esa realidad compleja, sí, el carácter propio del analizador es siempre que podamos descomponerla en elementos simples, analizando cada uno de estos elementos, pero agregando desde las ciencias sociales el carácter interpretativo de esas relaciones que se dan entre esos elementos. ¿Y quiénes producen esa interpretación? Los propios sujetos, que somos parte de ese colectivo, que estamos discutiendo, repensando nuestra posición en relación a esa institución y el carácter de lo instituido en el plano de lo social. Por eso voy un poco también al ejemplo de la ILE y la IBE, como lo decía recién Delfina. Estos serán en todo caso, en esa apuesta a la interpretación de esos elementos que parecen aislados o en todo caso aparentemente desunidos, nos van a permitir reconstruir una totalidad que antes la encontrábamos astillada, ¿sí? Para producir un nuevo sentido, un nuevo discurso en relación a ese orden de lo instituido. Por eso, justamente, el fenómeno social que nos interroga, y esto es prioritario, y que lo vamos a trabajar la semana que viene con Guattari, y ya lo trabajamos a partir de los aportes de Foucault, es siempre la relación entre poder y saber, ¿sí? Eso es lo que se pone en debate, o la posición que debemos tomar o que se aspira a que tomemos los sujetos en esa relación que se presenta asimétrica, por eso el Estado siempre está ahí presente, ¿sí? Cuando puede tomar, para el ejemplo, en términos de la discusión parlamentaria, algo que ya estaba plenamente expuesto en un movimiento a partir de denuncias y de prácticas sociales que estaban invisibilizadas, porque para algún sector de la sociedad el aborto es punible, se reconocía la condición del aborto con carácter de punibilidad, excepto aquellos que no estaban incorporados en la ILE, en las instancias de interrupción legal del embarazo, ¿sí? Para determinar una práctica que estaba regulada para determinadas situaciones, ¿sí? Y que ahora se ha ampliado porque el Estado ha tomado como justamente con la intención de darle tratamiento en el orden de la salud pública, garantizando el acceso y posibilitando que las mujeres libremente, sin ese carácter punitivo de los objetores de conciencia, podamos tomar una decisión sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Que es todo una apuesta diferente desde el movimiento feminista. Una actualización que en poco tiempo, porque la ILE se había aprobado justamente en el 2012, ya tenía ejercicio, sobre todo en prácticas, en instituciones sanitarias públicas, en nuestra
localidad, de hecho, estaba garantizada, pero no en todo el territorio nacional. Ahora, con el carácter de la IVE, ¿sí? A partir de la legalización de la interrupción voluntaria, ¿sí? Se invierte ahí la lógica, como lo decía recién Delfina. Ahí se ha legislado y se ha garantizado como un derecho civil para las mujeres y las, digamos, y las disidencias también, esta posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, para tomar como ejemplo de analizador, yo les había traído esto, que bueno, ya anticipadamente lo venimos planteando, como el icono de la lucha social en este último tiempo, que clásicamente se lo conoce como la marea verde, y sobre todo el carácter simbólico que tiene, ¿sí? En ese pañuelo verde que enarbolamos algunas mujeres, ¿sí? Y que nos diferencia de aquellos otros que han tomado como un símbolo propio el pañuelo celeste, ¿sí? ¿Qué es esto de lo inaugural del pañuelo verde? Es inclusive la reactualización de un símbolo propio de nuestra historia nacional, que es tomar los pañuelos por aquella lucha de las mujeres en tiempos justamente donde se pronunciaban denunciando la desaparición de sus hijos. Estoy hablando del movimiento de madres de Plaza de Mayo, después las políticas sobre restitución de identidad que llevaron adelante abuelas, y el movimiento feminista en nuestro país ha tomado ese símbolo del pañuelo verde del pañuelo, incluyendo justamente el verde como símbolo de esperanza y de ampliación de derechos para las mujeres y principalmente disidencias, que acompañaron justamente, y nos hemos pronunciado todos, en relación a distintos movimientos que nuclearon dentro de la diversidad que podemos considerar como parte del movimiento feminista, que se alojan distintas prácticas, inclusive hasta la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, donde inclusive les traía un poco para tomándolo del principio que les planteaba en cuanto a actualizar nuestra historia, tomar aquello que está un poco en términos del olvidado. La lucha se había iniciado hace principios del siglo XIX, en cuanto a poder, del siglo XX, a poder pronunciarse en relación al aborto. Y en distintos momentos de la historia hubo marchas y contramarchas en relación a poder pensar esa legislación. Pero en el último tiempo sí esta lucha se sostuvo, o al menos en los últimos 15 años, donde justamente el colectivo de mujeres, desde las acompañadas por LGTB, la comunidad trans y una plataforma compartida en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, se ha pronunciado inclusive actualizando el marco de la Ley Nacional de Educación, donde está garantizando justamente que en todas las instituciones escolares, en todas las escuelas, se dicte justamente aquello que es un derecho genuino reconocido desde el año 2006 y que como práctica no se está desarrollando, posibilitando la igualdad de derechos de todos los niños, que, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Educación sexual integral, que tiene que ver con una posición desde una perspectiva de género, de cómo es no solamente esta forma de, en todo caso, investir nuestros cuerpos, sino principalmente cómo hoy podemos relacionarnos desde, y poder pronunciarnos desde la diversidad o la posición, digamos, de diversas subjetividades que no se enmarcan necesariamente en lo heteronormativo y desde el pronunciamiento y sobre todo la posición de los no binarios, ¿sí? Entonces, el movimiento feminista en su diversidad de prácticas y a través de la lucha acompañado de distintos sectores, que cada uno tendrá su propia lucha enarbolada, y de lo cual también en todo caso podemos pensar
que la promulgación de la ley del matrimonio igualitario fue parte de la lucha feminista, en este tiempo, hace unos meses atrás, ha logrado justamente la interrupción voluntaria del embarazo con un dispositivo dentro de lo que es la salud pública, que es otra institución, vuelvo a insistir, propia del Estado, que garantiza el acceso no solamente a aquellas mujeres que podían pagar prácticas abortivas en lugares, digamos, donde se garantizaba la sobrevida, sino principalmente el acceso a la promoción de la salud reproductiva, el derecho a poder tener el acceso a anticonceptivos, a prácticas saludables de lo que es la sexualidad, los niños, el acceso a la educación sexual integral, que justamente es integral porque se plantea la institución de la sexualidad desde una diversidad de prácticas y que no queda simplemente sujetada o vinculada estrictamente con el orden de la genitalidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? Alguien que a mí ya se me agota la voz sobre este intercambio. Sí, por favor, sí, Pero César. entonces no quedó respondida la pregunta, o sea, ¿cuál sería el analizador ahí? ¿El feminismo o el Estado? No. El analizador ahí es interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Ah, bien. El movimiento de lucha política que logra esa ampliación de derecho, ¿sí? Es el movimiento feminista, ¿sí? Como un colectivo muy diverso, muy heterogéneo, que a través de distintos dispositivos propios, como por ejemplo son las marchas por el Ni Una Menos, que es un dispositivo que se pronuncia en relación a las situaciones de violencia machista sobre las mujeres, que el feminismo per se como institución y como campo político, movimiento político, se pronuncia en contra del patriarcado desde, digamos, interpela al capitalismo y al colonialismo como prácticas, ¿sí?, violentas sobre las mujeres, ¿sí?, y las disidencias, sobre las prácticas o las posiciones subjetivas, ¿sí?, que no responden a lo heteronormativo. Entonces el movimiento político de lucha es el feminismo. El dispositivo analizador que yo usé para este caso, ¿sí?, es todo lo que se dio, todo el trayecto de tanto las discusiones parlamentarias en el 2018, que no lograron su aprobación, que se desestimó justamente en el ámbito del Senado, pero que lograron no una readecuación, una reconsideración para poder presentar un nuevo proyecto en el 2020, logrando la aprobación, tanto, digamos, en el ámbito parlamentario en completo, ¿no? Tanto diputados, senadores, y que fue acompañado colectivamente, no solamente por quienes nos veíamos o nos sentíamos representadas por el pañuelo verde. Y en esto estoy hablando ya de mi propia implicación, que tiene que ver con el próximo concepto que voy a trabajar con ustedes. Sino principalmente también ese signo o ese símbolo que a las posiciones más, en todo caso, reaccionarias o conservadoras de la sociedad, se vean representadas con los pañuelos celestes, ¿sí? ¿Quedó claro, César? Sí, gracias. Bien. Podemos entonces, sí, a partir de este ejemplo, podemos pensar que el analizador tiene justamente la capacidad o el poder de objetivarnos, quiero decir, la institución, si posee este carácter de objetivarnos y de cosificarnos tanto dentro de estatutos como de roles sociales, el analizador lo que produce, ¿sí?, es, o lo que posibilita, es la posibilidad de desobjetivar, salirnos de esa condición de ser objetos frente al marco de la institución entendido propiamente como un instituido.
va a posibilitar al analizador deshacer esos estatutos y funciones y restituir la subjetividad, no solamente en términos de la individualidad, sino en términos de lo colectivo. Entonces, si el poder puede fijar normas, no solamente aquellas que están escritas, sino las costumbres, los hábitos, en los colectivos, ¿sí? Digamos, que habitan todo el tiempo nuestra vida cotidiana, más íntima, su institucionalización va produciéndose a través de la negación de las fuerzas instituyentes. Y el analizador, lo que a través del trabajo de este habla social, quita esa cristalización, rompe con esas cristalizaciones de lo que está instituido y desinstitucionaliza, no solamente restituye algo del orden de la subjetividad, sino crea nuevas significaciones, ¿sí? Pero esas significaciones son parte de una construcción colectiva. Entonces, una pregunta, a ver, para ver si lo voy entendiendo bien, una intervención, de acuerdo, obviamente es muy amplio, pero ¿podría llegar a ser un analizador? El analizador se sitúa en el marco de una intervención. Sí es posible pensar que un analizador, justamente lo que posibilita es el socioanálisis. El socioanálisis como práctica de intervención solo puede funcionar a través de lo que destraba, de lo que desoculta, de lo que produce como efecto el analizador en situación de intervención. ¿Te contesté, Virginia? Lo que pasa es que vos me estás como ya anticipándote a lo que es justamente la intervención desde el análisis institucional. Acá estamos trabajando aún con los conceptos que posibilitarían esa práctica. Pero te contesté, Sí, Virginia. sí, aclaró, sí, gracias. Bueno, y por último, vamos a trabajar un poco el concepto de implicación. A lo largo de esta clase, yo me pronuncié desde mis propias implicaciones. ¿Qué sería este concepto entonces para los analistas institucionales? La implicación se encuentra en el centro propio del análisis institucional como práctica discursiva. Sería justamente esa superación de lo que en un principio yo les planteaba como lo propio de la sociología positivista, esto que el hecho social es exterior, coercitivo, ajeno a mí, y que induce, y que solamente, digamos, induce cierto carácter de obediencia. Bueno, yo a lo largo de esta clase me he pronunciado desde una posición política militante, como feminista militante, ¿está? Y los ejemplos que fui dando tuvieron que ver con esa implicación en prácticas sociales. Entonces, este concepto de implicación para los analistas institucionales se opone a esas pretensiones, tanto de objetividad del investigador en las ciencias sociales como de la neutralidad analítica, que se heredan tanto del psicoanálisis, en esa posición, digamos, más que aspira, en todo caso, en el campo terapéutico, en la relación, se diría, asimétrica entre el poder y saber del analista y el analizante, ¿sí? Acá, el análisis institucional lo que propicia justamente es la deconstrucción de esa red de relaciones, ¿sí? Entre poder y saber. Entonces, ahora el obstáculo va a ser constituido por esa interferencia del objeto observado y del observador. Ya es propiamente el objeto de análisis. Uno se pronuncia desde sus propias implicaciones. Entonces, va a desconocer, en realidad no es que las va a desconocer, las va a deconstruir a las intenciones de objetividad y de neutralidad en toda intervención o en todo análisis a partir del dispositivo analizador. Como el observador siempre se encuentra y es propiamente parte de ese campo de análisis, ¿sí? Su intervención siempre va a modificar el objeto de estudio, lo va a transformar. Y lo hace desde un carácter ideológico. Yo con ustedes fui sincera, digo, y tiene que ver con este concepto de la implicación. Sincera, abierta, y dije,
mis implicaciones tienen que ver con esta posición ideológica, militante, política, en relación al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre los feminismos en general, porque a lo largo de la clase les fui dando otros ejemplos, como por ejemplo la división sexual del trabajo, el lugar de la mujer en la, digamos, la interpelación o las discusiones que tenemos las feministas acerca del patriarcado, el orden de control que se impone a las mujeres, el capitalismo como ese lugar de reproducción, o en todo caso de sostenedoras de las relaciones, no solamente de poder en relación al patriarcal, sino principalmente en el orden, diría, de lo laboral también. Entonces, como analista siempre se está implicando. Faltan 5 minutos, o un poquito más para las 9. No, ya estamos cerrando. Sí, claro. Se entiende entonces este concepto de implicación. Es siempre el analista implicado, debe dar cuenta, o nos sentimos en la necesidad de poder dar cuenta de nuestros propios atravesamientos, principalmente ideológicos, nuestra posición hasta nuestro sexo, nuestro comportamiento, nuestra posición ideológica frente al fenómeno como hecho social o analizador, es parte de nuestro propio análisis, y lo que se trabaja es el análisis de nuestra propia implicación en ese proceso de transformación. ¿Sí? Dale, si alguno quiere hacer alguna pregunta, yo igual voy a terminar ahora, pero mientras apago la grabación, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos queda un par de minutos. Yo igual la grabación la voy a tener aquí, ¿sí? No, por último, ¿cuál es? Que creo que ya lo dijeron, pero siempre me olvido, la distinción entre